Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un lunes más, dando comienzo a esta semana, después de haber tenido un fin de semana increíble, por lo menos aquí en Fuerteventura, en los dos cultos que tuvimos, primeramente en el culto de ayer por la mañana en Puerto de Rosario, que es a las 11 de la mañana, y el segundo en el sur de Fuerteventura, el Morrojable, a las 6 de la tarde, que tuvimos un tiempo también muy especial. Vamos a leer la palabra de Dios en esta ocasión, en esta mañana, y lo vamos a hacer nuevamente en el versículo 1 de Mateo capítulo 9. Versículo 2. Mateo capítulo 9, versículo 2. Dice así: Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El viernes empezamos a estudiar este versículo 2, pero bueno, por falta de tiempo no pudimos terminarlo. Aprendíamos dos cosas principalmente. Lo primero es la importancia que tenemos de escoger con qué gente nos rodeamos. Este hombre paralítico tenía unos muy buenos amigos que lo que hicieron fue acercarle a Jesús. Y lo segundo que veíamos y aprendíamos era la importancia de la fe. Este hombre fue sanado de su parálisis no por su fe, que desconocemos si la tenía o no, sino por la fe de sus amigos. Y cuando Jesús se queda frente a este hombre paralítico, ¿sabes qué fue lo primero que le dijo? Lo más razonable, humanamente hablando, sería que lo primero que le dijese Jesús es: mira, estás sanado. Pero sin embargo, lo primero que le dice es: ten ánimo. Qué curioso, ¿no? Ten ánimo es una expresión que Jesús usaba muy frecuentemente. ¿Y sabes por qué Jesús lo decía? Porque el Señor sabe que en momentos de dificultad lo primero que solemos perder es el ánimo. Los momentos difíciles de nuestra vida, los momentos de enfermedad que nos toca atravesar, los momentos de crisis, el ser humano tendemos a desanimarnos, tendemos a perder el ánimo. Y la Biblia nos enseña que el ánimo es fundamental en los momentos donde estamos atravesando pruebas o adversidades en la vida. La Biblia enseña en Proverbios capítulo 18, versículo 14, que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El buen ánimo es el mejor remedio contra la enfermedad. Mira, está más que demostrado que cuando una persona se desanima al recibir la noticia de una enfermedad, tiene muy pocas probabilidades de salir de esa enfermedad. Pero cuando uno tiene ánimo en medio del dolor, cuando una persona tiene buen ánimo en medio de la enfermedad, ese ánimo puede combatir y soportar la enfermedad. Jesús tenía frente a él a un hombre con una dificultad muy grande en su vida. Y sus primeras palabras hacia él fueron: ten ánimo. Y así dice el Señor a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles en su vida: tengan ánimo, confíen en Dios porque Él estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Pero estas palabras de Jesús no fueron unas palabras frías, no fueron unas palabras vacías. No le dijo simplemente: mira, ten ánimo, como para salir del paso, ¿verdad? O quitárselo de encima. Sino que fueron unas palabras sinceras. Porque si te das cuenta, justo a continuación Jesús le dice: hijo. Qué bonitas palabras para una persona que lo está pasando mal, ¿verdad? Son unas palabras cercanas, cariñosas, amables. Para aquel entonces, en la época de Jesús, ser una persona paralítica era ser una persona totalmente excluida de la sociedad. No sabemos si este hombre tenía familia o no la tenía, pero el hecho de que fuesen unos amigos y no unos familiares quienes le llevasen a Jesús, nos podría estar indicando que este hombre no tenía familia. Por eso Jesús le dijo: hijo. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios que nos hace habitar en familia. Quizá hay personas que por el motivo que sea no tienen familia o no la tienen cerca. Pero cuando nosotros venimos a Jesús y cuando nosotros estamos en la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, nos encontramos como en familia. Ahora, imaginémonos por un momento el silencio que se tuvo que hacer en ese lugar cuando estos amigos rompen aquel techo para descender a su amigo paralítico para tener un encuentro con Jesús. Seguramente todo el mundo se tuvo que quedar perplejo ante este acontecimiento, ¿verdad? Y muchos de los presentes, de los que allí estaban, estarían esperando que Jesús les sanase.
Sin embargo, lo que Jesús le dice no es levántate y anda, sino que lo que Jesús le dice es tus pecados te son perdonados. Esto es algo asombroso, porque lo lógico es que Jesús lo hubiese sanado en lo físico, pero sin embargo la prioridad de Jesús fue perdonar sus pecados. Así que leyendo este texto tenemos que aprender un gran principio que nunca se nos puede olvidar. La gran necesidad del ser humano es que sus pecados sean perdonados. Hoy en día llamamos necesidad a cualquier cosa, pero la gran necesidad que todos tenemos es que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Claro que la sanidad física es importante, es pero que muy importante. Pero yo pregunto, ¿de qué le hubiese servido a este hombre poder volver a caminar si sus pecados no son perdonados y por lo tanto no va a tener la vida eterna? Otro día de esta semana, Dios mediante, veremos cómo Dios sí sanó a este hombre. Pero te garantizo que el mayor de los milagros fue el perdón de sus pecados. En el caso hipotético de que Jesús no hubiera sanado la parálisis de este hombre, créeme que aún así deberíamos de dar gloria y honra a nuestro Dios por el gran milagro que hizo con él. Lo más maravilloso que Dios puede hacer con nosotros es perdonarnos. El hombre, a través de la medicina, puede curar cantidad de enfermedades. No sé si llegará el día incluso en que los que tienen parálisis en sus piernas, la medicina logre que vuelvan a caminar, no lo sé. Pero lo que nunca conseguirá el hombre por sí mismo es el perdón de los pecados. Y ese es el gran milagro que Dios hace con cada uno de nosotros. La Biblia enseña en la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 23 que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por culpa de nuestros pecados. El pecado es lo que nos separa de Dios, es lo que nos destituye de su gloria. Por eso lo más precioso, lo más maravilloso que Dios puede hacer por el hombre es perdonarnos nuestros pecados. Cuando tú y yo en un acto de arrepentimiento somos perdonados, quiere decir que Dios ha derramado sobre ti el mayor de los milagros. Sin ese milagro del perdón no podremos ser salvos y así poder pasar una eternidad con Jesús. Por eso vuelvo y repito que la mayor necesidad que tenemos como humanos es recibir el perdón de Dios. En este día, desconozco cuál pueda ser tu necesidad, pero lo que sí sé es que la mayor de tus necesidades es que Dios pueda perdonarte en esta mañana. Así que te invito a que podamos orar y pedirle perdón a Dios para que Él pueda perdonarnos nuestros pecados. Señor, te damos las gracias un día más. Gracias por este día que nos has vuelto a levantar un día más, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por el fin de semana tan espléndido y tan maravilloso que nos has hecho tener. Pero en esta hora, Señor, haciendo uso de tu palabra, te pedimos perdón por nuestros pecados. Conocemos, Dios mío, que nuestros pecados nos separan de ti. Estamos destituidos de tu gloria cuando pecamos. Por eso en esta mañana nos arrepentimos de cada uno de ellos y te pedimos que tú puedas perdonarnos. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, mañana martes, y así Dios vuelve a darnos el privilegio y vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada lunes, te invito por favor a que me compartas de qué se habló ayer en tu iglesia, de qué se predicó, de qué fue la enseñanza, el sermón, la predicación, y así poder aprender juntos. Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.